monopolio estatal de la fuerza no es utópica, o al menos es tan utópica o menos utópica que una sociedad donde el poder político no ejerza la fuerza compulsivamente sobre el individuo y que es menos utópica que dicho poder político que ejerce la fuerza compulsiva sobre los ciudadanos pueda estar controlado con un sistema de frenos y contrapuestos institucionalizado dentro de un sistema y dentro de agencias también integradas por políticos. Entonces vayamos al grano. Acá una diferencia que ustedes generalmente me preguntan y no se las explica. ¿Hay diferencias entre los liberales clásicos y los libertarios? Claro que hay diferencias. Y acá, en este programa número 32 de Economía al Cuadrado, les voy a mostrar una de las diferencias fundamentales, que es el tema de la seguridad y la justicia. La visión de los libertarios clásicos por un lado, de los liberales clásicos por un lado, contrapuesta con la visión de los libertarios. A ver, vayamos al primer gráfico para que lo vean. Los liberales clásicos sostienen que para que pueda haber un libre mercado debe haber un Estado que provea la defensa y la seguridad como prerequisito para que justamente pueda existir ese libre mercado. Es más, el liberalismo clásico plantea que la protección de la propiedad privada debe ser atendida fuera del libre mercado, a través del monopolio estatal que es financiado con los impuestos. Del otro lado está el libertarismo, que dice, a ver, señores, esto, punto número uno, es una falacia. No es necesario que haya un Estado prestando la seguridad y la justicia en forma monopólica para que pueda haber una economía de libre mercado. Eso está mal, es una falacia. Y segundo, si la seguridad y la justicia son prestadas monopólicamente por el Estado, eso primero es una inconsistencia y segundo es una contradicción. Vamos a ver por qué. Para esto seguimos avanzando. ¿Por qué para los libertarios que debe haber un Estado como prerequisito para el libre mercado? Para ellos es una falacia. Porque los libertarios creen que los bienes y servicios, a ver, la seguridad y la justicia es un servicio, deben ser considerados en términos de unidades marginales. ¿Por qué? Porque todas las acciones del mercado son en términos marginales. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros vamos al mercado y compramos cualquier bien y cualquier servicio, actuamos en forma marginal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos y compramos el bien y servicio para satisfacer nuestra necesidad marginal hasta que dicha necesidad pueda ser satisfecha. ¿Qué pasa? ¿Por qué los liberales clásicos dicen que tiene que haber como prerequisito un Estado que dé la seguridad y la justicia en forma monopólica? Porque la seguridad y la justicia no la están considerando en términos marginales como se hace con cualquier bien y servicio en el mercado. Y es un error. Lo cuentan en grandes cantidades. O sea, tiene que haber seguridad y justicia en cantidades como prerequisito. ¿Y cuál es el problema de esto? El error de tratar los bienes y servicios en términos de grandes cantidades y no en términos de unidades marginales, lleva a encontrar muchos
otros prerequisitos que el Estado debería asegurar como condición necesaria, previa al libre mercado. O sea, contando en términos de cantidades, también podríamos pensar que es necesario como prerequisito determinado nivel de educación, determinado nivel de alimentos, determinado nivel de vestimenta. En cambio, si la visión es la libertaria, que es la que viene desde el mercado, que tiene que ser considerada en términos marginales, esto desaparece y podemos ver que no tiene que haber ningún prerequisito alguno y que la seguridad y la justicia también puede ser ofertada, provista en libre mercado, con competencia, desde el ámbito privado. A ver, ¿por qué para los libertarios no solo es una inconsistencia, sino que es una contradicción que la seguridad y la justicia sean proveídas en forma monopólica desde el Estado? ¿Por qué? Y acá el liberalismo clásico, en términos filosóficos, entra no solo en una inconsistencia, sino en una contradicción. ¿Por qué? Porque, a ver, el liberalismo clásico dice, ok, necesitamos una seguridad, una policía, que cuide, que vele por nuestra propiedad privada. En términos físicos, nuestra propiedad privada es nuestra integridad física. Y después está nuestra propiedad privada en términos de bienes y servicios. Y si alguien viene y deja dicha propiedad privada, tiene que ser juzgada por tribunales proveídos también en forma monopólica de parte del Estado. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la inconsistencia y la contradicción de los liberales en este punto? A ver, esa seguridad, esa justicia estatal monopólica, ¿cómo se financia? Se financia con impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Los impuestos son una violación a nuestra propiedad privada. ¿Por qué? Porque viene el Estado y te dice, me tenés que pagar esto. Y no te dice, me tenés que pagar esta cantidad de dinero porque yo necesito tanto dinero para esto, tanto dinero para aquello, tanto dinero para lo más allá. No hay una contraprestación clara, no hay un precio claro. ¿Por qué? Porque el único precio claro y contraprestación clara surge de la interacción voluntaria en el libre mercado, que acá está totalmente ausente. Entonces, ¿dónde está la contradicción y la inconsistencia? La contradicción y la inconsistencia está en que se plantea defender la propiedad privada a través de un monopolio financiado compulsivamente por medio de la violencia y la coerción estatal. O sea, para proteger nuestra propiedad privada, previamente a dicha protección se avanza y se deja nuestra propiedad privada. A ver, a diferencia de los agentes e instituciones que operan en el libre mercado, el Estado no obtiene sus ingresos a través de intercambios libremente contratados, como decía yo anteriormente, sino mediante un sistema de coerción unilateral que son los impuestos. No se puede proteger la propiedad privada a partir de una vejación de la propiedad privada. Y acá vemos dónde está la inconsistencia y la contradicción del liberalismo clásico, que el libertarismo no la tiene, es mucho más consistente en este sentido. De hecho, la seguridad y la justicia, desde el punto de vista libertario, para poder ser consistente
y no caer en contradicciones desde el punto de vista moral, filosófico y también económico, debe ser proveído en libre mercado y en libre incompetencia por empresas privadas. Entonces, acá, ustedes pueden decir, preguntarme, ¿y Giacomini? ¿Se puede saber la forma en que la seguridad y la justicia podría ser proveída por empresas privadas en libre competencia en un libre mercado? Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque estamos acá, y voy a traer el ejemplo, estamos en Canal 22 Web. ¿Ustedes por dónde me están viendo? ¿Me están viendo por la televisión abierta a través de una antena en la azotea? No, decididamente ustedes del otro lado saben que no, y yo de este lado también sé que no. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque esto hay que tenerlo muy en claro. A priori, nadie puede saber qué forma puede tener un mercado en el futuro. ¿Por qué? Porque un mercado es totalmente dinámico, cambiante en forma permanente. Y nadie puede saber en qué sentido va a cambiar, qué forma va a adoptar. Es más, los únicos que pueden captar esos cambios permanentes son el sistema de precios. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué me nombraste lo de la televisión y el Canal 22? Simplemente, muchos de ustedes que están del otro lado, tal vez nacieron en la década del... O sea, no hace mucho tiempo. Y yo les pregunto, ¿alguien en la década del 90 podría imaginar qué forma tendría el mercado televisivo 20 años después? No, nadie. Es el mejor ejemplo para que puedan ver que nadie puede anticipar qué forma puede adoptar un mercado. Por eso no les puedo decir con exactitud qué forma tendría una seguridad y una justicia en libre mercado proveída por empresas privadas en libre competencia. A priori, solamente podemos postular una probable o hipotética forma que la seguridad y la justicia adoptarían bajo libre mercado. Por ejemplo, se me ocurre plantear, la seguridad y la justicia bajo libre mercado podrían tener el siguiente formato. Se podría pagar una suscripción por adelantado, el pago sería en cuotas y en formas regulares, y los servicios serían proveídos según demanda. A ver, seguridad y justicia en libre mercado, probable formato. ¿Cómo podría ser? Aparecerían competidores intentando ganar mercado. ¿Y cómo ganarían mercado? En base a reputación y eficiencia. ¿Y quién podría dar ese servicio? La oferta de empresas de seguridad y justicia podría, pienso, provenir de grandes compañías de seguro. ¿Por qué? Porque serían las más interesadas. ¿Y por qué? Y porque la disminución del riesgo y de los crímenes mejoraría el negocio de las compañías privadas. Las empresas podrían proveer seguridad, policía y justicia, pero también podría haber algunas que solamente presten seguridad y otras que solamente presten justicia, haciendo alianzas estratégicas entre ellas, fomentando la especialización de cada una, unas en seguridad, otras en justicia. ¿Por qué? Porque esa especialización mejoraría la calidad del servicio, y a mejor calidad del servicio, menos violencia, menos crímenes. A ver, habría dos partes, como hoy en día. Estaría la parte querellante, por ejemplo, el que le reclama, el señor A,
contra el reclamado, el señor B. El señor A lleva al señor B mediante su compañía de seguridad hacia los tribunales A. Los tribunales A fallan. Si el señor B no acepta el fallo de los tribunales A, el señor B hace intervenir a sus tribunales, los tribunales B. Si los tribunales B fallaran en sentido opuesto, se podría ir a un tercer tribunal C, que sería elegido de común acuerdo entre los litigantes o entre las compañías de los litigantes. El sistema de justicia de libre mercado podría también tener empresas especializadas en apelación, o sea, en segunda y tercera instancia. Eso sí, todo sistema legal necesita un punto de corte, y ese punto de corte podría ser el fallo de dos tribunales o de dos instancias en el mismo sentido. A ver, ustedes me van a decir, a ver, Giacomini, ¿puede surgir el crimen? ¿Pueden haber actividades fraudulentas en un sistema de seguridad y justicia de libre mercado donde operan solamente empresas privadas y no hay un Estado monopólico que lo presta a la fuerza? Obviamente que sí. La respuesta es sin duda. En el libre mercado también puede haber actividades criminales, también puede haber fraudes. El libre mercado no puede asegurar que desaparezca lo criminal y lo fraudulento. Eso no hay dudas. ¿Es utópico una sociedad sin Estado? Una sociedad sin Estado, operando en libre mercado, es menos utópica que la utopía que tenemos todos los días en nuestra sociedad. ¿Qué utopía tenemos todos los días en nuestra sociedad? Que haya un gobierno formado por políticos y que esos políticos tengan el poder de ejercer el monopolio estatal de la agresión, pero que no lo puedan hacer porque están fuertemente limitados por un sistema de frenos y contrapesos. ¿Que cómo está construido ese sistema de frenos y contrapesos? Es un sistema de frenos y contrapesos que está institucionalizado por medio de agencias públicas integradas también por políticos. A ver, entonces, ¿qué utopía más grande que políticos frenen y hagan contrapesos a otros políticos, ambos financiados coercitivamente a la fuerza, dejando nuestra propiedad privada? Si ustedes me hacen pensar, yo les quiero transmitir que, a ver, lo que yo planteo no es más utópico que lo que tenemos todos los días acá delante en las sociedades de todo el mundo. La utopía de una sociedad sin Estado es mejor que la utopía de un Estado no criminal y no violento. Miren, es sencillo. Sin Estado y con seguridad / justicia de libre mercado no habría, repito, un canal normalizado, legalizado, con un aparato gubernamental que garantiza ofender a las personas e invadir propiedades privadas. Con libre mercado, una policía o un tribunal que si criminaliza encontrarían muy difícil obtener poder. ¿Por qué? Ya que habría un aparato estatal monopólico organizado que puedan ocupar o sobornar para utilizarlo como instrumento o vehículo para delinquir. Poder es violencia, repito. Acá hay un error. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero es, hay un error en el gráfico, en la redacción. Me equivoqué yo cuando lo hice. Lo que quiero plantear es, cuando tenemos policía o tribunales públicos estatales,
Es más fácil que se vuelquen a la criminalización o al fraude que con tribunales prestados en libre mercado. ¿Por qué? Porque esos tribunales públicos, esa seguridad pública es monopólica y tiene el ejercicio monopólico de la fuerza. Y entonces ese poder es violencia en sí. Entonces la probabilidad que se criminalice en el límite es mucho más alta que lo haga sin Estado y con libre mercado. ¿Por qué? Porque sin Estado y con libre mercado habría un sistema interno de controles y equilibrios que harían casi imposible que el crimen organizado tuviera éxito. ¿Por qué? Porque sin Estado esos controles y equilibrios justamente provienen del libre mercado. No hay nada que ejerza de mejor manera los controles y el libre mercado que los controles y los frenos y contrapesos que el libre mercado. En la democracia con Estado es mentira que hay controles y equilibrios, ya que cada agencia destinada a controlar o guardar el equilibrio es parte del gobierno, es parte de un partido respondiendo a intereses nunca 100% imparciales. Y acá para cerrar, ustedes me dicen, Diego, es utópico esto, y acá voy a la final del programa. En materia de seguridad, ¿qué es lo más cercano al libre mercado que tenemos? En Texas se permite la aportación de armas de fuego libremente, y no solamente se permite libremente, sino que se las permite tener a la vista. Texas permite portar armas de fuego libremente y a la vista, y tanto las pistolas como los revólveres pueden ser llevados abiertamente en fundas fijadas a la cintura o al hombro. ¿Por qué lo pongo acá? Porque esto parece una utopía, una locura en nuestra sociedad. Pero no lo es. En Texas funciona así, aunque se respeta la decisión privada y hay lugares que pueden optar por no dejar ingresar a los individuos portando sus armas libremente a la vista en la cintura. Y dicen, bueno, déjenla en la puerta y tienen lugares para dejarla. A ver, esto, portación libre de armas en la cintura, es lo más parecido en materia de seguridad que tenemos al libre mercado, a agentes individuales portando armas, privilegiando y protegiendo su propia seguridad, su propia propiedad privada. Y no hay un monopolio estatal del ejercicio de la fuerza, y claramente no hay un monopolio estatal de portación de armas como tenemos acá. Monopolio que ¿qué hace? Hace que surjan mercados negros, mercados ilegales. ¿Y quiénes concurren a los mercados ilegales? Los más violentos, los que aman la ilegalidad, los que son más proclives a delinquir. Entonces, ese monopolio de las armas, ¿a qué lleva? En que termine habiendo un duopolio. Tenemos la policía, por un lado con armas, y por el otro los delincuentes con armas. ¿Y quiénes son los únicos que no tienen armas? Nosotros, la gente de bien, la gente que va todos los días a trabajar, a producir. Y estamos en el medio de este oligopolio de policía y delincuentes, que inclusive hacen alianzas estratégicas entre ellos dentro del marco de la ilegalidad y son socios. ¿Ustedes no creen en esta utopía que yo les planteo y que el libre mercado es la mejor opción para tener la mejor seguridad
y la mejor justicia? Como siempre digo, y para ir redondeando, 3 gráficos rápidos. Vamos a los números. Los números no nos dejan mentir. Primer gráfico. ¿Qué tenemos acá? Muertes de menores por arma de fuego por estado en Estados Unidos. Texas, donde hay libre portación de armas y a la vista. Como pueden ver, cada 100.000 habitantes, la portación libre de armas a la vista que nos traen los menores índices de muertes de menores por armas de fuego. Pasemos al siguiente. A ver, homicidios. Homicidios por armas de fuego entre jóvenes, según el Estado. ¿Qué nos muestran los números? ¿Qué nos muestran las estadísticas? Nuevamente, que el Estado, donde no hay un monopolio de la aportación de armas de parte del Estado, que no da lugar al mercado negro y que las armas están portadas libremente por todos los individuos, nos encontramos que de vuelta Texas tiene el menor nivel de homicidios por arma de fuego entre jóvenes de Estados Unidos. Pasemos al tercer gráfico. ¿Qué vemos acá? Ya no solamente entre jóvenes, sino toda la población. ¿Qué nos encontramos? Nuevamente, que dentro de Estados Unidos, Texas tiene los menores índices. Entonces, finalmente, ¿qué quiero redondear? A ver, los quiero hacer pensar, les quiero hacer ver que hay otras opciones, que la única forma de prestar seguridad y justicia no es el monopolio del Estado. El Estado ejerciendo el monopolio de la fuerza. Les quiero hacer ver que el Estado, guardando, protegiendo nuestra propiedad privada, financiándose con impuestos, es una inconsistencia, es una contradicción. Tercero, les quiero hacer pensar que un mundo sin Estado y donde la seguridad y la justicia pueden ser provistas por empresas en libre competencia, en libre mercado, es posible y no es una utopía. Y si fuese una utopía, esa utopía no es mayor que la utopía de pensar que le demos el monopolio de la fuerza a los políticos y que esos políticos van a estar actuando dentro de un sistema de frenos y contrapesos donde los frenos y los contrapesos son camaradas de esos mismos políticos. Y finalmente, los datos de la realidad muestran que donde la seguridad se acerca más al libre mercado, el nivel de delincuencia es más bajo, el nivel de homicidio es menor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este programa. Simplemente los quiero hacer pensar y les quiero mostrar cosas que muy probablemente no vean en ninguna secundaria, en ninguna universidad. Hay mucho material que pueden buscar y leer y no quedarse con este programa de divulgación general, y les aconsejo no quedarse con la divulgación general e ir más allá, leer sobre este tema. Muchas gracias, buenas noches.